impactos, incluso volver sobre algunos de los titulares el día de hoy. Pero además Asdrúbal nos viene con el más reciente estudio de dolarización de la mano de Ecoanalítica. Ecoanalítica. Balance del mundo económico. Con Román Losinski. Y Asdrúbal Oliveros, economista, socio director de Ecoanalítica. Asdrúbal, bienvenido. Buenos días, Román. Un saludo para ti y para todas las personas que hasta ahora nos están oyendo. Quiero que luego, cuando revisemos el estudio, vayamos sobre algunos titulares que me han llamado mucho la atención el día de hoy. No titulares en nuestro caso, titulares en toda la prensa electrónica y la poca física que queda en nuestro país, pero también sobre las cifras de inflación que están manejando. Típicamente el último trimestre del año es muy, muy inflacionario. Ahí se dispara en algunos casos la inflación. Queremos revisar la cifra contigo, pero este estudio de dolarización también, vaya si es una herramienta, ¿no? Desde que Ecoanalítica lo elabora. Sí, ya tenemos prácticamente desde 2018, Román, que empezamos a medir semestralmente cómo está pagando la gente, que es un poco lo que refleja el estudio, un poco en el retail o en el último eslabón de la cadena comercial, es decir, los establecimientos comerciales. Cómo la gente paga, en qué moneda y qué modalidad, qué ticket promedio existe. No es un estudio de pagos entre empresas, hay que hacer la aclaratoria, probablemente allí las proporciones sean totalmente diferentes a esto. Este estudio, los datos se recolectaron entre el 7 y el 11 de noviembre, en esta oportunidad un poquito más tarde, porque bueno, los temas logísticos pesaron. Procesamos casi 32,000 transacciones en una semana. O sea, estamos hablando de 31,970 para ser exacto, en 499 establecimientos en las 10 ciudades o las 10 áreas metropolitanas más importantes del país. Entonces allí se estudiaron 7 categorías: alimentos, salud, cuidado personal. Se recogieron 5 tipos de monedas o 5 signos monetarios y también se registraron 5 medios de pago, ¿no? Esto es un poco como la muestra de lo que hicimos en ese periodo. Por supuesto, el peso de Caracas es relevante. En esta muestra, Caracas representa un poco más del 30% del total, pero bueno, también por su peso en la dinámica económica del país, ¿no? Lógico que así sea. Y a ver, ¿qué porcentaje entonces, como primera pregunta, de las transacciones se realizan con divisas en nuestro país hoy? Bueno, ese es un buen punto, Román. Para noviembre de 2022, el porcentaje de transacciones en divisas, y es importante destacar divisas y no dólares, porque esto abarca también el peso colombiano, el euro. Estamos hablando de 46,7%. Es la primera vez desde desde junio 2019 que tenemos un porcentaje por debajo de 50%. Fíjate que el estudio pasado, que fue en marzo, los pagos en divisas fueron 58%. Es decir, que entre marzo y noviembre estamos teniendo un descenso de 12 puntos porcentuales. En buena medida, como ya conversamos la vez anterior, por el impuesto a las grandes transacciones financieras. Impuesto a las grandes transacciones. Recuerda que también se eliminó la posibilidad o se restringió la posibilidad de hacer transferencias en dólares dentro del mismo banco, que antes eso era una posibilidad y ayudaba muchísimo. Eso obligó, por ejemplo, que muchas empresas tuvieran que volver a los pagos en bolívares, ¿no? Entonces, tienes una caída, y fíjate que esta caída empieza en marzo del 21, incluso es más atrás, Román, porque en marzo del 21 alcanzamos un pico, el pico, de acuerdo a nuestro estudio, más alto en términos de pagos con divisas, que en ese momento fue 67,1%. Ese es el punto más alto que hemos alcanzado. Eso se logró o se alcanzó en marzo del 2021, hace más de un año, y a partir de allí hemos visto un descenso, primero paulatino y luego bastante acelerado, porque esta merma de 12 puntos porcentuales entre marzo y noviembre es muy significativa, ¿no? Claro. Para hacer solo, estamos hablando de 8 meses más o menos, 7, 8 meses. ¿Con qué se paga en divisas? De esas divisas, de ese porcentaje, de ese 46,7%, ¿se paga en efectivo? ¿Se paga con tarjeta de débito, con tarjeta de crédito internacional, transferencia, CELE? ¿Cómo se Fíjate, paga? En la parte de divisas, y es importante hacer aquí la aclaratoria que estamos haando solo del apartado divisas. Sí. El dominio es del efectivo. Estamos hablando que 78,5% de los pagos en divisas se hace en efectivo. En el caso del aplicativo CELE u otro, estamos hablando de apenas
11.4%. Aquí ha habido una caída muy significativa también, Román. El CELE junto con otros, pero la verdad que el dominio del CELE allí es muy importante. Llegó a estar en algunos momentos en 30%, 25%. Fíjate que en esta oportunidad desciende a casi 10%, 11%. Y el efectivo viene aumentando su proporción de unos niveles que en el pasado se movían entre 50 y 55%. En esta oportunidad es 78.5%. Es decir, de cada 10 transacciones que se hacen en dólares, 8 se pagan con efectivo. Eso es un poco también lo que explica por qué se complica mucho cuando tú estás en caja todo el tema del vuelto, del pago exacto, porque el dominio del efectivo, que no tenemos tampoco aquí un cono monetario americano, digamos, de alta disponibilidad, no se trabaja con monedas, por ejemplo, así que entregar vuelto o cambio con efectivo se hace mucho más complicado. Las tarjetas vienen ganando espacio, las tarjetas internacionales. En este estudio tenemos manera de discriminar tarjeta nacional de tarjeta internacional. Estamos hablando de 5.6%, no parece mucho, pero lo relevante es que en los estudios pasados esto no aparecía o aparecía siendo muy, muy pequeño. Y aquí empieza entonces, pareciera que yo creo que parte de lo que perdió el CELE, una hipótesis, lo está ganando también. La gente prefiere ahora usar su tarjeta, el que tiene su tarjeta internacional, y no necesariamente este tipo de aplicativos como CELE. Porque ahí recordemos que además no se aplica el impuesto a las grandes transacciones exactamente. financieras. Y también, cuando se usa la tarjeta internacional. exactamente, ese es un buen punto. Y también, porque acuérdate que algunos bancos nacionales han sacado tarjetas con capacidad de poder gastar afuera, son pocos, pero también entonces eso puede hacer que algún grupo de personas asociadas a estos bancos pague acá internamente. ¿Qué se paga con divisas? ¿Qué se compra con divisas? ¿Se compra la comida? ¿Se compra un servicio médico? Fíjate, cuando tú lo ves por rubro, este es un tema bien, bien importante. Después también lo podemos ver por ciudades, porque si hay unos cambios también allí clave. Pero por rubros, en el caso electrodoméstico, ahí sigue siendo dominando los pagos en divisa. Estamos hablando 82% de los pagos se hacen en divisa. Fíjate que está muy por encima del promedio general. Lo mismo en electrónica, que son principalmente todo lo asociado a equipos celulares. Estamos hablando de un 77% de pagos en divisa. Si nos vamos a alimentos, que además alimentos es el grueso de lo que la gente compra cuando lo vemos en términos proporcionales, el 42.8% de las compras de alimentos se hace con divisas, 42.8%. Y en el caso de cuidado personal, que es el más pequeño de esta muestra, de estos 7 rubros que revisamos, estamos hablando de 40.5%. Servicios médicos, que también lo vemos, 51% se pagan con divisas, repuestos de vehículos, 54%, ropa, calzado, 60%. Pero fíjate que esto es un tema importante. En la medida que el producto sea más costoso, hay una correlación directa entre pago en divisas y el costo del producto. Es decir, yo puedo hacer a lo mejor mi mercado semanal o diario pagándolo en bolívares, no es tan problemático, pero comprarme una nevera, comprarme un celular y pagarlo con bolívares es muy complejo, porque bueno, es un monto importante. Estamos hablando que un celular en promedio puede estar, si es algo muy básico, entre 100 y 150 dólares. Sí. Y en el caso de un electrodoméstico es superior a los 300 dólares. Entonces allí aplica un poco el tema del pago con divisas. Pero también hay que destacar que aquí ha habido una baja en todos los rubros. En los estudios pasados, el pago con divisas en electrodoméstico era 95%, ahora está en 82%. O sea que incluso allí ha habido un ligero avance, todavía muy pequeño, pero un ligero avance de los pagos en bolívares. Y eso que llaman, Asdrúbal Olivero es nuestro invitado, el ticket promedio, es decir, cada vez que yo pago o con débito o con crédito internacional o con dólares, ¿de cuánto estamos hablando? ¿De cuánto es esa factura? Eso es un muy buen punto, Román, lo podemos ver por categorías. Empecemos por lo más importante, que es alimentos. Sí. En el caso de la compra de un supermercado, un establecimiento de este tipo, estamos hablando de 48 dólares. La compra promedio, ¿no? Es un punto importante. Esto ha tenido un aumento clave que tiene una mezcla entre algo de recuperación de poder adquisitivo y, por supuesto, también subida de los costos en dólares. Recordemos que, un poco para poner en contexto, en un año los precios en dólares de los alimentos han subido casi 60%. Entonces también eso explica un poco que tengas que destinar
una mayor proporción de dinero a pagar las cosas que estás comprando. Entonces, en alimentos estamos hablando de 48 dólares por ticket promedio, por persona. En el caso de electrodomésticos, por ejemplo, el ticket promedio es 182 dólares. En electrónica, insisto, que está asociado a celular, 151 dólares. Un repuesto, 70 dólares. Servicios de salud, que es otro rubro importante, 42 dólares. Y el menor ticket lo encontramos en cuidado personal, que es 25 dólares. ¿No se comporta este tema de la dolarización de nuestra economía de igual forma en Caracas, que sí es muy importante, que hacia, por ejemplo, la frontera, digamos, en Zulia o en Táchira, que hacia el sur en Bolívar, imagino? Efectivamente, Román. Fíjate que cuando tú lo ves por la muestra, Caracas por primera vez aparece, no, ya en el estudio pasado aparecía, perdón, pero aparece como la ciudad con el nivel más bajo de dolarización. En el pasado, hasta el estudio pasado, Caracas siempre estaba en el promedio, es decir, si el promedio estaba a 60, Caracas estaba cerca de 60. Hoy Caracas está como la ciudad donde menos se paga con divisas, en el caso de estas 10 que nosotros medimos, con 38.5% de pagos en divisas. La ciudad, digamos, líder es San Cristóbal, con 59%. Ahí además no es necesariamente dólares, más del 85% de los pagos son en pesos colombianos, pero también el dólar ha ganado un ligero espacio. Esto tiene que ver con la devaluación reciente que ha ocurrido en Colombia con el peso, que ha hecho que cambie un poco las proporciones y mucha gente en esa zona vaya hacia el dólar estadounidense. Pero aquí también vemos una caída importante porque San Cristóbal llegó a estar por encima del 80%. Y hoy está en 59%, puedo darlo por detalles, Barquisimeto con 57%, recuerden que estamos hablando de la proporción de pagos en divisas, 57%, Puerto Ordaz también 57%, Nueva Esparto Margarita 56%, Maracaibo 52%, Lechería 50%. Estas 6 ciudades son las que tienen proporciones ligera o superiores al 50%. Ya el caso de Valencia, Maracay, Mérida y Caracas están por debajo de 50%, ¿no? Que en el caso de Maracay es 48.5% y en el caso de Valencia 49%. Entonces, sí estamos viendo pues un retroceso de los pagos en divisas. Esa sería la gran conclusión, totalmente. La tendencia. Transaccionalmente el Bolívar ha ganado espacio, es así, pero aquí hay que distinguir, y creo que la aclaratoria es pertinente, Román, entre la dolarización transaccional o lo transaccional y las expectativas, que en economía son muy importantes. Es verdad que hoy la gente está pagando más con bolívares, los estudios lo demuestran y creo que incluso informalmente también cuando tú hablas con clientes, con empresas, te dicen estoy viendo más pagos en bolívares. Eso tiene que ver con todos estos elementos, el IGTF, el problema con las transferencias entre cuentas, los pagos del ejecutivo siguen siendo en bolívares, pero cuando tú vas a una empresa y te dicen cómo está fijando sus precios, cómo está fijando sus costos, estructura de costo, en qué moneda ahorra, estamos hablando de dólares. Entonces tú tienes una economía dual, una economía que se mueve de una manera transaccionalmente y otra en términos de expectativa. Es como una especie de economía Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Entonces se mueven bolívares en el día a día, en lo que es transaccionalmente, pero lo que tiene que ver con reserva de valor, con unidad de cuenta, que son las otras funciones del dinero, se mueve principalmente en divisas. Entonces, exactamente, tenemos entonces este esquema bimonetario que nos afecta significativamente porque, hace que enfrentemos crecimiento de los precios en ambas monedas. Me gustaría dar un dato que también me parece relevante, porque este estudio también viene acompañado de una encuesta semestral que hacemos, que mide un poco, intenta cuantificar o aproximar, ya destaco la palabra, cuántos efectivo en divisas está circulando. Y ya nosotros tenemos tiempo haciéndolo. Bueno, de acuerdo a estos datos, la cantidad de efectivo, y destaco la palabra, es solo efectivo y dólares, no incluye otras monedas, solo efectivo y dólares. Estamos hablando de 3.406 millones de dólares. Es el estimado de efectivo circulando en la economía.
hay un aumento importante, Román, porque en marzo ese mismo número o ese dato era de 2.895. Entonces, el efectivo en dólares circulante aumentó de 2.895 en marzo a 3.406 en noviembre. ¿Y en bolívares? Fíjate que es una paradoja porque tú tienes más dólares circulando de acuerdo a estos datos y menos pagos. Eso. O sea, para que la gente entonces lo que está es ahorrando, reteniendo el tema de los dólares. En bolívares, es muy buena pregunta, hubo un ligero incremento, la proporción de bolívares que también se puede sacar por la M2 que publica el Banco Central. Para el momento de este estudio estaba alrededor de 1.442 millones de dólares, el equivalente en bolívares, 1.442 millones de dólares. También hay un ligero incremento porque en marzo estaba en 1.291, ¿no? Asdrúbal, yo quiero abrir un paréntesis, fíjate, lo has dicho en 2 o 3 ocasiones este mismo año en el programa, leía en tus redes sociales, no me acuerdo si Twitter o Instagram, que invitabas a la gente a escuchar otra entrevista que te habían hecho donde explicabas de nuevo lo de la inflación en dólares, porque un buen amigo me escribe temprano y me dice, Román, ¿será que Asdrúbal puede aclarar? Y yo, mira, sí, las veces que sea necesario, porque bueno, una de las labores de los medios es ser pedagógica, entonces no importa. Lo vamos a decir hoy, mañana te lo van a volver a preguntar. Claro, ¿Puedes repetir relevante. cómo es esto de la inflación en dólares? Sí, varias cosas, Román. Fíjate que yo creo que también uno como analista y economista también tiene que ser flexible porque esto es una ciencia social. Si tú me hubieses preguntado a mí esto hace 1 o 2 años, que estoy seguro que me lo preguntaste, yo fui mucho más tajante en afirmar que hablar de inflación en dólares era un error. Porque, bueno, esta es una economía que es en bolívares y ahí lo que había una distorsión en la tasa de cambio. Pero hoy yo la verdad he cambiado un poco mi posición y lo he dicho en varias ocasiones, creo que es la primera vez a través de la radio o de tu programa, me parece súper pertinente, porque yo sí creo, justamente por lo que acabamos de comentar, así que quedó súper pertinente la pregunta después de hablar del estudio de dolarización, que ya uno puede en Venezuela hablar de inflación en dólares, porque el dólar ha ganado tanto espacio y tiene tanto dominio en la dinámica de las expectativas de la gente, tanto consumidores como empresas, que efectivamente no se trata solo de un tema de que la inflación va más rápida que la devaluación, que influye, sino que también tiene que ver con que ya tus estructuras de costo se están moviendo en divisas y se ajustan en divisas. Entonces ese es el primer punto. Efectivamente, de hecho nosotros en Ecoanalítica, a partir del año pasado, octubre, o sea ya tenemos un año, empezamos a medir en calle, como medimos en bolívares, los precios en dólares, que es justamente el dato que he estado comentando, de que en lo que va de año ha subido 50%. Entonces, mucha gente se pregunta, wow, pero es en dólares. ¿Cómo es posible que los precios en dólares suben? Si el dólar es una moneda estable depende de donde usted esté. Y esa es la aclaratoria base. El dólar no es un tótem, no es un amuleto. No es que yo lo uso acá y me puedo proteger de todas mis distorsiones como país. Esas distorsiones afectan la moneda. Llámese como se llame. Dicho de otra manera, mañana se hace común el uso de morocotas de oro y va a haber inflación en morocotas de oro. Y si es el euro, porque por alguna razón trabajamos con euros, será en euro. Y si es en libras esterlinas, será en libras esterlinas. Es decir, no depende de la moneda o de la fortaleza que esa moneda tenga en sus contextos institucionales originales. Es decir, el dólar es una moneda dura en los Estados Unidos o afuera porque hay otro contexto internacional. No porque sea el dólar, sino por ese contexto, lo que respalda el dólar. En el caso de Venezuela, cuando tú entras en nuestra dinámica de economía que tiene serias distorsiones, aquí lo comentamos todos los miércoles, obviamente la moneda también se ve afectada. ¿Que por qué la gente lo prefiere? Ah, bueno, porque las proporciones son totalmente distintas. En bolívares, en lo que va de año, los precios han subido casi 200%. En dólares han subido 50%. Si tú me pones a escoger entre 200 y 50, me quedo con 50. Tengo un poquito más de previsibilidad. ¿Entiendes? Por eso es que yo prefiero trabajar con divisas. Y también es muy importante que la gente entienda que una cosa es manejar, porque hay gente que te dice, entonces ya el dólar no sirve, no voy a guardar. Bueno, depende.
Si tu uso es doméstico, ahí sí tienes que tomar otras estrategias, porque efectivamente la capacidad de depreciación del dólar acá es muy acelerada, pero si tu uso es externo, para el privilegiado que puede ahorrar afuera, para un viaje, obviamente ya cuando tú sales de Venezuela ya no es 50% la inflación en divisa, ahora es 10% la internacional, entonces cambia el contexto. Entonces depende mucho el uso que tú le des, va a depender si te mueves en dólares, si lo guardas o los gastas, ¿no? Y eso es un tema también importante. Asdrúbal, ¿y tienen cifras de la inflación de noviembre? Sí, nuestro dato, Román, te lo digo, nos dio ligeramente cercana al 21%, un incremento importante, lo cual pues en el caso de nuestra métrica pone ya la tasa de inflación del año por sobre 200%, muy por encima de las previsiones que tenían la mayoría de los analistas hace algunos meses, que iba a estar alrededor. En el caso nuestro estimado era de 150%, lo que ha ocurrido, sobre todo a partir de agosto, de toda esta problemática cambiaria y que se ha exacerbado en el mes pasado, noviembre, ya pues cambian radicalmente el número. Bueno, radicalmente todavía no tanto, la inflación todavía con todo y eso, y siempre es bueno poner el contexto, va a ser más baja que la del año pasado. El año pasado la inflación cerró en 686%, fue lo que reconoció el Banco Central de Venezuela. Este año pues puede cerrar por en torno a 200, hay una caída, pero lo preocupante, y hago un llamado pues un poco para que las autoridades, Banco Central, Ministerio de Finanzas, entiendan el tema. El problema no es tanto, tú puedes vender como un éxito que vas a cerrar más bajo que el año pasado, y es un punto positivo. El problema es la tendencia de los últimos meses, que si eso se mantiene, efectivamente para el año que viene nos movemos pues en unos rangos altos de inflación, con lo cual hay que volver a poner el objetivo en tasas mucho más bajas de aquí en adelante, ¿no? Y un último punto, Asdrúbal Oliveros nos acompaña en el estudio. Los tres primeros titulares esta mañana eran titulares económicos. Estaba esta cifra de Fede Cámaras, ellos prevén cerrar el año con un crecimiento de 8% con respecto a 2021. Estaba una cifra de Fedenaga que nos habla de un consumo de carne por persona que subió de 8 a 10 kilos, pero están las cifras, por ejemplo, de Conindustria a través de Luigi Picella, que nos dice que la actividad industrial de Venezuela creció 12%. Es decir, crecimiento Fede Cámaras, crecimiento Conindustria, crecimiento incluso de Fedenaga. Y uno dice, bueno, también hay otros titulares. Y si te vas a la prensa, leerás que se agudiza la crisis del agua en algún diario regional, o que la escuela básica Miraflores imparte clases desde un rancho, o que llama la atención, por ejemplo, para 2001 que se cotizan los panetones de tal manera a 2 semanas para la Navidad. En fin. Es contraste. Es contraste, pero recuerdo que la semana pasada nos decías que cuando ustedes los economistas hablan de ese crecimiento se están refiriendo a lo macroeconómico. Claro, y efectivamente los números que tú ves allí coinciden con nosotros. O sea, nosotros estamos estimando un crecimiento de 9%. Estamos estimando que sectores como alimentos crezcan más de 20%, que el sector salud tenga un crecimiento en torno a 15%. Entonces sí, son cifras que están allí, pero la gente confunde, y aquí también sirve la labor pedagógica, porque yo lo veo mucho en redes, que crecer es estar en una posición de perfección, casi que un estado zen de la economía, si eso existiera, y de estar bien. Entonces, tú para crecer, el país tiene que ser Suiza, el país tiene que estar perfecto, y eso no funciona así. Tú puedes crecer con desigualdad, efectivamente estamos creciendo. Tú puedes crecer con elevada inflación, efectivamente está ocurriendo. Tú puedes crecer con devaluación, efectivamente está ocurriendo. Esta mañana me reía mucho porque alguien me mencionó en un post de Instagram, porque alguien puso un dato. Quiero que me expliquen los expertos, era lo que decía cómo es posible que este año vamos a crecer y el dólar estaba en 4 y ahora está casi en 14, se ha devaluado 800, que ya hay un error, ha variado, porque la devaluación nunca puede ser superior al 100%, pero eso es otro tema, que me expliquen eso. Entonces, bueno, es que no tiene una cosa, o sea, tan relacionado, pero no quiere decir que si hay devaluación no puede haber crecimiento. Entonces, hay que entender lo que significa crecer. En el contexto de la economía, crecer es generar más productos nuevos, valor agregado, que el año pasado. Eso es lo que estamos creciendo. O sea, 9% es un valor agregado adicional. Claro. Para una economía que estaba en 100, que bajó a 20 y que si crece 10, el valor agregado es 2.
Ese es el contexto que tienes que ver. Tú estás pasando de 20 a 22. En medio de todas estas dificultades. ¿Qué es lo que sí te dice la teoría económica? Bueno, para que esas dificultades empiecen a resolverse, una condición necesaria, no suficiente, pero que es válida, tienes que crecer permanentemente para que empieces a corregir esos temas. En Venezuela, bueno, tenemos, digamos, la duda, la incertidumbre de si nosotros podemos mantener esas tasas de crecimiento, porque hace falta mucho más. Pero no hay contradicción entre crecer y todas estas dificultades que existen, porque además, insisto, estamos partiendo de una base muy, muy pequeña. Es lo mismo como cuando tú empiezas a perder peso. Tú empiezas a correr o a hacer algo, un régimen tanto deportivo como nutricional, y tú en los primeros días y las primeras semanas ves una caída significativa que además te da impulso a continuar. Ese es ese efecto rebote inicial importante porque vienes de estar muy gordo. Pero después es bien complicado y tienes que mantener la constancia de seguir corriendo, seguir comiendo bien, que es lo que cuesta. Yo tengo experiencia en eso. Es lo que cuesta. En el rebote. Entonces ahí se hace más difícil. Con la economía pasa exactamente igual. Usted, después de caer tanto, los primeros años crece muchísimo, lo estamos viendo, pero mantenga después esa tasa cuando empiece a recuperarse. Ese es el reto que tiene la economía venezolana. Claro. Asdrúbal, muchísimas gracias. Vale a ti, Román. Gracias por acompañarnos hoy acá en el estudio. Asdrúbal Oliveros, economista, socio director de Econalítica, como siempre, de la mano de Econalítica, nuestra agenda económica de cada semana. Me permito, antes de identificar nuestro circuito, hablar